tardes, queridos compañeros. Estoy haciendo esta presentación sencilla en 8 diapositivas para compartirla con ustedes antes del SETE, para poder diferenciar cuáles son los niños que nos corresponden a nosotros en los registros de educación especial por tener una situación personal en su neurodesarrollo y cuáles no son porque tienen una condición de rezago. Ese es el propósito de esta presentación, que ustedes escuchen esto antes del SETE para que puedan decir, algunos de los niños que tengo realmente no son míos porque son rezago o porque son alguna otra situación que no los meta dentro de las dificultades del neurodesarrollo. En esta información que sacamos de la Ibero del 2023, viene como parte medular la información del DSM-5. En este DSM-5 nos dice que en los trastornos del neurodesarrollo, entendiendo que esto se genera desde que estamos en el vientre, desde que estamos en etapa de formación, ahí es cuando se empiezan a dar las dificultades en algunos de los aspectos necesarios para aprender. Este nos dice que son 7 categorías y las 7 categorías es necesario que nosotros precisemos cuáles son y que encontremos la profundidad o la relevancia de meterlos en esta categoría. Nos dice el DSM-5 que el primero es el trastorno del desarrollo intelectual. Antes se le llamaba discapacidad intelectual o retraso mental. Y nos dice que aquí nosotros podemos encontrar a la discapacidad intelectual, al retraso global del desarrollo o psicomotor y a la discapacidad intelectual no especificada, entendiendo esta como aquella que tiene múltiples características de la intelectual, pero que aún nos faltan datos suficientes dentro de la observación y de la intervención con el niño para poderlo clasificar como una discapacidad. También la segunda categoría es el trastorno de la comunicación. El tercero, el trastorno del espectro autista. El cuarto, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. El 5 es el trastorno del desarrollo motor. El 6, el trastorno específico del aprendizaje. Y en el 7 cabe una miscelánea de otros que no podemos encajar en alguna de estas características aquí mencionadas. Dentro del trastorno del desarrollo intelectual, maestros, quise ponerlo así muy clarito para que ustedes sepan cuáles son esos niños a los que ustedes van a derivar a psicología o van a derivar a algún otro de los especialistas. Pero aquí en lo intelectual directamente entra el psicólogo y diferentes pruebas que son para el aprendizaje. Este trastorno del desarrollo intelectual se va a iniciar desde las primeras etapas del desarrollo. Nos va a ir mostrando limitaciones intelectuales, limitaciones adaptativas. Acuérdense que lo adaptativo es esa habilidad para responder a los retos que el mundo nos muestra, para poder enfrentar a través de las funciones ejecutivas, pues todo el desafío que tenemos que vivir como personas autónomas. Estas dificultades o estas limitaciones las vamos a ver en lo conceptual, en lo social y en lo práctico. También esto lo vemos en las actividades intelectuales y por eso es necesario que nosotros entendamos dentro de lo intelectual qué vamos a observar. Miren, vamos a ver razonamientos que no corresponden a lo que se esté preguntando de acuerdo al grado y edad del niño. Vamos a ver dificultades en la resolución de problemas. El niño parece no encontrar
no tiene la respuesta, por más que le pregunte, le diversifiques, no la encuentra. También tiene dificultades en su planeación de actividades, desde organizar su mochila, traer todos sus útiles escolares, su lonche, su tiempo, el uso de su recreo, todo eso. También el pensamiento abstracto. Él es concreto, él necesita ver, tocar y hacer las cosas, y es difícil que se aleje de lo concreto hacia lo abstracto. Vemos también dificultades en el juicio, en el aprendizaje a partir de experiencias. Recordemos que tanto John Dewey como Piaget nos dice que el aprendizaje es a través de la experiencia, que si no hay experiencia y una respuesta, una inferencia o una presuposición de la personita que esté teniendo la experiencia, no va a haber un aprendizaje. También aquí nos dice que vemos dificultades en ese aprendizaje académico. Los niños es difícil que logren tener una respuesta, una participación, una inferencia como nosotros. Estas dificultades del desarrollo intelectual tienen que ser diagnosticadas a través de evaluaciones clínicas, maestros, a través de pruebas de inteligencia. En estas encontramos todas las Wechsler, como es el WIPSI para preescolar, el WISC para la primaria y el WISE para los adultos. También está el test de Stanford-Binet, las matrices progresivas de Raven, la batería de Kaufman y de Woolcock. Siempre, siempre, estos test o estas pruebas las tiene que aplicar un psicólogo, maestros. No puede ser aplicado por nadie más, porque estas son de inteligencia, no son como el Vanetta o como el Humanes, no son así. Estas sí tienen que ser aplicadas por psicólogos. En estas pruebas, no todas nos van a decir todas las situaciones que podemos ver en los niños. Por eso es importante aplicar varias para poder entender y poder triangular, ¿verdad? Algunas de estas pruebas omiten situaciones emocionales, sociales o de creatividad. También, según el momento, las características, las indicaciones, la situación presente, la circunstancia, puede llevar a que la aplicación de estos test puedan presentar sesgos culturales y educativos. Con todo esto, con la participación del psicólogo, el diagnóstico no es nada más, no se sacará nada más de la aplicación de los test, sino que el psicólogo previamente y permanentemente tiene que hacer observaciones clínicas y observaciones del contexto. Recuerden que la observación clínica es un mapa muy específico donde vamos viendo cada una de las situaciones, parecida a las entrevistas que aplicamos, trabajo social, comunicación y todos. Son mapas muy específicos que van hablando de cada una de las características, condiciones, situaciones, respuestas y observaciones del aprendizaje. Y estas pues los tienen los psicólogos. En lo adaptativo, maestros, acordémonos que son 12 las habilidades adaptativas que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que ir dándole al niño esa habilidad de responder, esa habilidad de dominar, de tener ese entrenamiento, ¿verdad? Y aquí encontramos entonces esas respuestas esperadas, las encontramos nosotros limitadas. Aquí los niños muestran fracaso en el cumplimiento de los estándares del desarrollo. Si recordamos un poquito en la pirámide del desarrollo, encontraríamos muchos vacíos. Pretendemos nosotros trabajar en un nivel más alto cuando en niveles anteriores o en la base, que pudiera ser lo sensorial, no pudiera estar desarrollado al 100%. También hay dificultades en lo sociocultural, en la autonomía personal y también todo esto que estamos hablando necesita un apoyo continuo.
necesita el niño tener un funcionamiento de más de una actividad cotidiana, porque vamos a encontrar limitaciones en muchas. En estas, principalmente vamos a ver dificultades de comunicación, dificultades de participación social y de vida independiente. ¿En dónde, maestros? En todos los contextos. Los vamos a ver de manera personal, en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en su comunidad. Esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Aquí es psicología la que nos va a echar la mano con todo, ¿sí? Aquí tenemos este cuadro donde se van a ver los trastornos de la comunicación. Miren que la comunicación es una dificultad que no nada más el lenguaje, maestros, porque dice mal carro o perro. No. La comunicación es un aspecto neurológico tan complejo, tan de todos los lóbulos y de todos los espacios, que nos va a permitir ver realmente esa capacidad, esa habilidad que la misma naturaleza nos da, porque el lenguaje es natural, es parte de lo humano, como dice Noam Chomsky. Ya tenemos esa semillita de la que vamos a sacar el lenguaje. No vamos a meter, vamos a sacar, porque es parte de lo humano. Sin embargo, cuando hay un trastorno en la comunicación, pues nosotros lo podemos encontrar clasificado como trastorno del lenguaje, que es general, trastorno fonológico, que es más de la característica del sonido de cada fonema, de la realización de sílabas, de frases y de todo eso que tiene que ver con la escucha, con la comprensión, con la discriminación. También hay problemas o trastornos de la fluidez. Esta es una de las más difíciles de los trastornos de la comunicación, que es la disritmia, disfluencia o tartamudez. Esta característica, maestros, no se quita, solamente se controla. En este cuadro vamos a ver que los trastornos de la comunicación los vemos desde la infancia, ¿sí? Los vemos cuando el niño está junto a otros, los vemos cuando el niño participa o no participa, o cuando conoce o no conoce palabras, cuando tiene un vocabulario limitado, cuando tiene dificultad para conocer palabras nuevas o para hacer palabras compuestas, para hacer una gramática, una situación donde vayamos viendo cómo lo que va adquiriendo con base a su evolución lo pueda ir utilizando para respuesta de manera receptiva y expresiva. Recuerden que el lenguaje se recibe y se responde. En un momento dado que pudiera fallar alguna de estas, pues entonces podemos hablar de un lenguaje nada más receptivo, donde hay un lenguaje no verbal, donde hay conductas, donde hay respuestas, como en el caso de los niños con discapacidad intelectual que no tienen lenguaje oral. Pero generalmente, pues nosotros lo queremos ver de entrada y de salida, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de cada una de estos trastornos? Nos dice que cuando hay una dificultad del lenguaje, podemos ver dificultades para hablar, para escribir, para realizar alguna lengua de señas, para comprender y producir un vocabulario específico. Va a ser muy reducido. Su estructura gramatical va a ser súper deficiente, va a ser limitada, va a haber deterioro del discurso, maestros. En ocasiones no vamos a entender o no se va a poder avanzar mucho, a no ser que pongamos todas las bases también para poder desarrollar este trastorno. El trastorno fonológico, pues es aquel que nos lleva a la producción, a la discriminación, al tono, al timbre, a la musicalidad, a la inteligibilidad. Puede que cuando el niño tiene un problema fonológico nos esté diciendo algo y nosotros no le entendemos. No sabemos qué está diciendo, inferimos, pero no sabemos realmente.
¿sí? Aquí puede haber una interferencia en la participación social, puede haber dificultad en el desempeño académico y en el desempeño laboral. Recordemos, como dice la información de la UNAM en la prueba de Baneta, si no hay lenguaje, si no hay conciencia fonológica, si no hay conciencia semántica, si no hay conciencia eh, sintáctica, no va a haber aprendizaje. Por eso es importante que nosotros veamos todo esto, maestros. Y miren, no se conformen al trabajo del lenguaje. El maestro de apoyo puede hacer muchísimas cosas, porque el lenguaje está en las aulas, está en la vida, en la conversación, en el saludo, está en todo, maestros. Podemos estimularlo nosotros dentro del aula, en las sugerencias a padres, en todo. El lenguaje es natural, maestros. Cuando encontramos trastornos de la comunicación en fluidez, aquí vamos a ver que hay personitas que repiten las sílabas, que prolongan sonidos consonánticos o vocálicos, que fragmentan palabras, que tienen bloqueos audibles o silenciosos, ¿verdad? Que tienen circunloquios o cambios de palabras. En lugar de decir carro, dicen auto, o van cambiando palabras difíciles por más fáciles. También ellos podemos ver esta situación tónica o esta situación clónica. Aquí en la clónica nosotros vemos cómo hay palabras monosílabas que el niño en lugar de decir tú, dice tú, me dijiste, ¿sí? Y es una es una pura sílaba. Y el niño la está haciendo repetida, ¿sí? En lo clónico. En lo tónico es cuando se maneja lo silencioso. El manejo de la tartamudez, maestros, también es accesible a ustedes. Recuerden que tenemos libros, tenemos información. Cuestión de que ustedes revisen, cuestión de que ustedes vean los libritos que tenemos de ejercicios, maestros. No se la pasen haciendo copias o diciéndole mi mamá me mima al niño. No, apliquen los cuadernillos de funciones ejecutivas, apliquen los cuadernillos de disfluencia, apliquen los cuadernillos de problema fonológico o conciencia fonológica. Tenemos cantidades, maestros, de esa información. Por favor, rebasemos esa situación de contentamiento y una zona de confort. Cuando hay una dificultad en la comunicación social, maestros, encontramos muchísimos niños. No los identificamos porque son calladitos, pero realmente cuando los identificamos y trabajamos con ellos, vemos que ellos tienen muchas dificultades en los contenidos, en las competencias, en las habilidades lingüísticas, ¿sí? En esa competencia suficiente en su vocabulario, en su léxico, para poder salir a debatir, para poder salir y convivir, salir y hacer amigos, para poder tener toda esa seguridad, confianza, verbo, para poder realmente estar conviviendo y comunicando con los otros. Así que nosotros vemos un niño que no saluda, que no comparte información, que se le dificulta seguir reglas, tanto en la conversación como en la narración. Cuando tenemos dificultad para comprender lo que nos dice, cuando explícitamente él no entiende las situaciones, porque él quiere verlo literal, porque no hay ese manejo de todos los juegos de las dimensiones de la lingüística, maestros. Acuérdense que está la fonología, la pragmática, la sintaxis y la fonología. Ay, se me fue una. Bueno, es la otra. Luego ustedes la recuerdan y ahí la metemos. Cuando hay un trastorno, maestros, de comunicación no especificada, nosotros ni caso le hacemos. Error, porque ahí hay problemas que sí podemos nosotros atender, que sí podemos estimular, que podemos meter a nuestra registro, porque realmente sí son de nosotros, maestros.
Aquí en estas dificultades de comunicación no especificada es cuando hay situaciones en todas las anteriores dificultades, pero no tenemos los datos específicos para poder dar un diagnóstico. Aquí las dificultades de comunicación, todas maestros, generan baja autoestima, generan limitado desenvolvimiento en todos los años. La palabra es la carta de presentación de las personas. La palabra te muestra, la palabra te obliga, te lleva a decir quién eres, qué tanto sabes, qué de lo que te preguntan puedes compartir. Realmente a través de la palabra, nosotros sabemos si un niño sabe o no sabe. Por eso es muy importante el área de comunicación. Como otro trastorno, nosotros encontramos aquí dentro del neurodesarrollo, pues el TEA. Antes, el TEA, nosotros teníamos que era un trastorno generalizado del desarrollo. Sin embargo, y después de múltiples investigaciones, se mete a varios trastornos como es el RED, el Asperger, el desintegrativo infantil y el generalizado del desarrollo no especificado en un solo espectro, maestros. Y este espectro, pues se llama así, espectro autista, ¿verdad? Ahí los meten a todos y ahí los ponen ahí porque tienen características muy semejantes, porque tienen incluso causas, etiologías muy parecidas en el aparecimiento de estas dificultades. En el espectro autista, maestros, lo principal que vamos a ver van a ser las deficiencias comunicativas y sociales. Se van a ver en las interacciones. Esas deficiencias en reciprocidad socioemocional, en conducta comunicativa, en todo lo verbal y no verbal, en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de relaciones. Y si ahorita me escuchan y ya están teniendo la imagen de uno de sus alumnos, como yo estoy teniendo de alguno de los míos, es importante que nosotros lo diferenciemos, maestros. Esto es lo que vamos a encontrar aquí en el TEA, porque al rato vamos a leer el TDA y sí son características diferentes que nos deben permitir esa derivación al psicólogo y decirle, considero en tu derivación que el niño tiene un TDA o tiene un TEA. ¿Sale? En este aspecto, maestros, nosotros vamos a ver en el espectro del autista que podemos ver muchos patrones que restringen, que repiten esos comportamientos. También podemos ver intereses o actividades desde los 2 o 3 añitos, maestros. ¿Qué podemos ver? Pues que hay movimiento o uso de objetos o palabras repetitivas, que hay insistencia en la monotonía, ¿sí? Por eso metemos las rutinas, porque es la monotonía la que le va a permitir al niño poder hacer contacto con otros contextos, con otros conocimientos. También va a haber excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones. Ellos van a estar haciendo, pero eso es lo que les va a permitir a ellos ir formando su concepto para poder relacionarse con los demás. Va a estar ritualizado todo. Van a tener, sí, comportamiento verbal porque repiten, porque clonan, sí, pero no van a tener conversaciones. O van a tener comportamiento no verbal porque los toman de la mano para ir a donde está la situación, o porque les señalan, o porque ustedes, o porque nosotros en la situación de no entender, de no saber qué está pasando, todo lo que nos muestren lo vamos a tomar como válido. Y está bien. Sin embargo, necesitamos saber cuál es el proceso que tenemos que poder empezar a participar en la comunicación, maestros. Luego también el niño con el espectro autista tiene intereses muy restringidos y fijos. En ocasiones son poco comunes, sí. A veces su intensidad o foco de interés es diferente a lo que los otros niños hacen. También podemos ver hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales.
o podemos ver un interés no habitual por aspectos sensoriales del entorno, ¿sí? Estas cosas, guárdenlas, maestros. Es lo que vamos a ver en los niños con algunos datos de autismo. Y decirles que no todas estas situaciones se van a presentar en todos los niños, porque cada uno es diferente. Recordarles que cuando se tiene autismo, no se tienen dificultades de inteligencia, a no ser que sea comórbida, pero generalmente no. Pero sí las limitaciones en su integración social y en su comunicación o esa ausencia de interés puede complicar su integración e incluso causarles un deterioro importante en aspectos académicos laborales. Ya sabemos que todos los niños autistas aprenden, pero también ya sabemos, de acuerdo también con el manejo de la pirámide del desarrollo, que si no trabajamos aquellos aspectos que el niño no ha consolidado, no podemos hablar de logros. Por eso tenemos que bajarnos hasta la edad o hasta el nivel en el que el niño esté ubicado para poder desarrollar todos los elementos importantes que conforman esa pirámide del desarrollo. Esto tiene que ser muy consciente por parte de nosotros. Esto es lo que va a formar nuestros planes de intervención, maestros. No nada más decir, en el registro tengo 7 autistas y le trabajo a mi mamá me mima o trabajamos lectura de no sé qué. No, maestros, la intervención de cada una de las situaciones es diferente. Es diferente desde el objetivo, los propósitos, las actividades, los materiales, maestros. Las técnicas, las metodologías son diferentes. Llegamos al TDA. Aquí en el TDA, que a veces nos confunde con el TEA, nosotros vamos a ver que estos niños pues, van a tener dificultades para tener una atención focalizada, ¿sí? Y también sabemos que por esa dificultad en la atención focalizada va a aprender de manera diferente. El lenguaje le cuesta un poquito más, hablar mucho, a veces hablan muy rápido, a veces se les olvidan las palabras, son muy descuidados, les cuesta mucho escuchar a los otros, son inquietos, más los que son hiperactivos o impulsivos, ¿sí? Pueden ser inatentos, hiperactivos o impulsivos. En el trastorno y déficit de atención, aquí me equivoqué, en el TDA existe inatención y cuando hay inatención hay una falta de concentración que no se fija en los detalles, no mantiene la atención, parece no escuchar, se le complica seguir instrucciones hasta el final, se le complica en la organización, evita o le disgustan las tareas que implican esfuerzo mental sostenido, pierde las cosas, se distrae con facilidad, es olvidadizo. Fíjense, aquí ya encontramos mucha diferencia con el TEA. El TDA tiene conductas diferentes, tiene formas, tiene convivencia, tiene comunicación, tiene amigos, tiene otras cosas que el TEA no. Cuando un niño con TDA tiene hiperactividad o impulsividad, lo vamos a ver que se va a estar moviendo, retorciéndose nerviosamente las manos o los pies. No se puede quedar quieto, no permanece sentado, corre, trepa de forma excesiva, no realiza actividades tranquilamente, tiene mucha energía, actúa como si tuviera un motor, habla en exceso, no espera turnos, interrumpe o inoportuna a los otros. Eso es algo que a los profes les molesta por la indisciplina. Sin embargo, tenemos que trabajar con los profes algunas actividades para que el niño y el profe no genere estas conductas, ¿verdad? Que él también las vaya regulando. En el TDA no hay un impacto en la inteligencia, maestros. La inteligencia puede estar conservada, pero las otras dificultades que él enfrenta, pues son las que le van a originar problemas de aprendizaje y los que le van a traer probables complicaciones en sus interacciones sociales y de convivencia. Estos niños ponen en riesgo su integridad física, son más propensos a las adicciones
y es comórbida en muchas ocasiones con la depresión y la ansiedad. Y fíjense, estas situaciones son de verdad difíciles y las podemos prevenir, maestros. Las podemos prevenir, pero si nada más vamos como chencha, pues no, porque nada más vamos a estar. Tenemos que platicar con ellos, ver, preguntarles, observar, a ver qué está pasando. A lo mejor tú piensas que está bien porque está copiando, pero no. Ve, fíjate, dónde, cuándo, a qué nos responde, qué se le está pasando, cómo está haciendo, por ejemplo, uno de mis alumnos que hacía la multiplicación al revés. En lugar de poner las fracciones y poner el número a la derecha, la ponía a la izquierda y a la hora de hacer la suma le salía cosa que no, nada que ver, hasta que ya lo revisamos y fuimos viendo que era en el acomodo de los números, por esa situación de inatención, maestros, y que para eso estamos los de apoyo, para ver un poquito más allá de lo que el maestro de grupo puede ver. Cuando hay trastornos en el desarrollo motor, maestros, pues nosotros vamos a encontrar aquí que puede haber desde la coordinación, en movimientos estereotipados o en las TICs. Aquí en las TICs encontramos los trastornos o los síndromes de Tourette, los motores o vocálicos persistentes o transitorios, y también los especificados o los no especificados. Pareciera que esto no existe, pero existe, maestros. Existe. Igual que existe la afasia dentro de la comunicación, existe, pero no lo queremos ver, porque como no leemos, como no recordamos, fíjense, cuando estaba en el CRE, mi primera licenciatura, mi tesis fue sobre lo que es la parálisis cerebral infantil. Y ahí conocí mucho de este mundo, de lo motriz y de todas las situaciones. Y no las he olvidado porque me gusta leer, me gusta analizar y siempre digo espástico, atetóxico, todo eso, porque esa es la vida del maestro, más del de educación especial. Aquí nos dice, cuando hay una dificultad del desarrollo de la coordinación, maestros, vamos a ver lentitud e imprecisión en la realización de lo motriz, como tomar objetos, usar cubiertos, escribir. Fíjense, y no se relaciona con la discapacidad intelectual ni con deterioro visual o algo neurológico, porque eso pasaría a una discapacidad o a otra situación. No, aquí es un trastorno en el desarrollo que va a interferir en el desempeño escolar, en la vida cotidiana y en sus actividades de ocio y juego. Aquí que podemos encontrar algo de lo que nosotros podemos ver es el ritmo de trabajo. ¿Sí? La respuesta, que vaya más o menos a la par con el otro y que tiene que ver con la coordinación, ¿sí? Que tiene que ver con esa habilidad eh, de ese sentido interoceptivo, de esa viso espacial. Cuando nosotros encontramos movimientos estereotipados, maestros, dentro del trastorno motor, vamos a ver que son eh, algunos movimientos repetitivos, sin objetivo, como estar sacudiéndose las manos, mecer el cuerpo o morderse. En estas actividades o en estas acciones, ellos se pueden lesionar, maestros. Sí, hay niños que se están cortando los dedos, tienen la sangre y todo, y ellos se siguen rompiendo el pellejito, quitándose las uñas. Sí, de verdad que es algo que tú lo ves y dices, ¿qué le pasa? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no le duele? Porque precisamente es un trastorno. Este trastorno puede también causarle dificultades en lo social y pues aquí definitivamente pues no es nada neurológico, por eso está aparte de lo neurológico, ¿verdad? Y dentro de los tics, pues tenemos, por ejemplo, en el de Tourette, que puede haber síndromes, tics motores múltiples y uno o más vocales. La repetición, el estarse moviendo, el estar haciendo, el estar sin control llamando la atención por esos tics, por esos movimientos, ¿verdad?
También hay tics motores o vocales. Pueden ser persistentes y son crónicos. Todos los tics son crónicos, maestros. Pueden ser también transitorios en algún momento, pero para que sean transitorios tienen que tener menos de un año presentes en el niño. Si ya tienen más de un año, pasan a ser crónicos. Puede haber tics no especificados, ¿sí? Y entonces todo esto va a impactar en su autoconfianza y desempeño académico. Aquí pudiéramos decir, ok, maestra, es que los otros niños que tenemos en el registro, que tenemos como DSA o que tenemos como comunicación o que tenemos de conducta, pues a lo mejor ahí va algo de esto. Sí, pero no podemos trabajar con supuestos. Tenemos que identificar, valorar para saber cuál va a ser su plan de intervención, maestros. Porque dicen que el que no sabe dónde va, le da lo mismo aquí que allá. Y nosotros somos especialistas, recordémoslo. Es más, el 5 vamos a tener el evento del Día del Especialista. Temas específicos del aprendizaje. Fíjense, encontramos aquí la dislexia, encontramos la disgrafía y encontramos la discalculia como más importantes porque tenemos muchos otros, ¿sí? Generalmente estas situaciones se empiezan a observar hasta que el niño llega a la escuela y no responde como los demás. Aunque este trastorno específico de aprendizaje no compromete la inteligencia, maestros. Sí hay niños con dislexia que pueden tener discapacidad o que la discapacidad le genera la dislexia como una comorbilidad. Pero generalmente en los cerebros de estos trastornos, el cerebro procesa la información de diferente manera. Está aprendiendo, pero diferente. Aquí es donde nosotros, así como lo vimos en la conferencia que tuvimos con España, vamos a encontrar las opciones, las aplicaciones, las otras formas, la manera de mostrar, de preguntar, de reflexionar sobre cuál es realmente la dificultad que está enfrentando el niño, ¿verdad? Que tenga múltiples acciones, múltiples propuestas, múltiples estrategias para que pueda salir adelante y no pueda tener dificultad en autoestima y no pueda tener dificultad en sus relaciones y en su rendimiento académico. Son niños que sufren mucho, que son bulleados, pero ellos no saben, no pueden controlar este trastorno porque sí, esto sí es neurológico. Los otros trastornos que nos habla aquí en esta situación, pues nos dice que pueden ser muchísimos, pero que no tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, si no se enfatiza quién diagnostica las dificultades o los trastornos del neurodesarrollo y nos dice únicamente médicos especializados en neurología, psiquiatría o bien psicólogos clínicos, maestros, clínicos. También este trastorno del neurodesarrollo debe tener un abordaje multidisciplinario, maestros. En ocasiones se van a utilizar fármacos y muchas otras va a haber un trabajo terapéutico de comunicación, de conducta, psicológico y conductual en algún momento dado que el niño pudiera necesitar. Nosotros, maestros, tendremos que llamar a nuestros alumnos neurodivergentes o neurodiversos. Tenemos que sacarlos del costal de la patología o la enfermedad, maestros. Yo quise compartir esta idea para que cuando ya revise cada uno lo del rezago, pues pueda tener más certeza sobre cuáles niños sí y cuáles niños no. Porque luego, miren, ya cuando estamos en secundaria, nos llegan niños que nunca fueron identificados y que tienen discapacidad intelectual y tuvieron un maestro de apoyo 6 años en la primaria. ¿Sí? Entonces, no dejemos pasar esto, maestros. Ojalá y escuchen esto, ojalá pues tengamos la oportunidad también de leer. Ahí les puse la fuente para que ustedes revisen de dónde sale y todo, que no es una invención. Yo nada más pedí información, cuáles son los trastornos y de ahí lo aproveché para poderlo compartir con ustedes, maestros.
Que tengan muy bonita tarde.